Vamos a ver otra obra de Caravaggio. En este caso es la conversión de Pablo en el camino de Damasco. También es otro detalle bíblico donde Pablo, que originalmente se llamaba Saulo, es derribado por una luz mientras está yendo en su caballo. Esta es la imagen general de la conversión de San Pablo en el camino de Damasco. Y una vez que queda derribado, se dice que quedó ciego varios días y cuando recupera la vista se convierte al cristianismo y cambia su nombre y se llama Pablo. En este caso, esta escena originalmente se había dado al aire libre. En este caso, fíjense que la escena está cerrada como si fuera en un establo y la posición del cuerpo y la luz genera otro mismo efecto dramático como en la pintura anterior para resaltar la escena y generar eh, la intensidad de los detalles del cuerpo y este gran vacío que lo que nos hace es pensar en una suerte compositiva de crucifixión también. Eh, Caravaggio entonces genera estos espacios que están absolutamente contrapuestos a los espacios renacentistas lumínicos que habíamos visto, porque este corte abrupto del espacio en claroscuros nos genera justamente esta doble visión y este doble punto de vista que nosotros habíamos hablado sobre el significado de la luz y toda la positividad que trae aparejada la luz en relación a las tinieblas. Acá tenemos un detalle. Y vamos a pasar a otro capítulo en donde vamos a seguir con algunos pintores del barroco, sin embargo, a trabajar un concepto que tiene que ver con una luz ya más introspectiva o interna. Uno de los grandes pintores de la historia del arte de la luz es Rembrandt, famosos por haber trabajado una técnica particular en donde las luces generan un efecto bastante atmosférico y envolvente. Filósofo en meditación. En este caso podemos encontrar dos fuentes de luz, la ventana y el fuego. Y nuevamente eh, el trabajo de este espacio ambiguo de los claroscuros, de estas sombras que están, si se quiere, subrayadas por esta escalera caracol que produce casi una especie de vórtice espacial. Y otro de los pintores de la luz es Georges de Latour, perteneciente al barroco francés, con grandes influencias de Caravaggio, en donde la mayoría de sus cuadros tienen la particularidad que la luz viene desde adentro, ya sea por velas, por antorchas o por lámparas. En este caso, la educación de la Virgen, vemos cómo la cara es lo que está más iluminado y el libro también tiene una gran iluminación. Justamente estos pintores generaron estos efectos de iluminación selectiva como para que el espectador genere un centro de atención en la pintura compositivo, o sea que la luz me produce un llamado de atención hacia determinados lugares y genera, digamos, que la vista obligadamente circule en esos lugares. Y pasamos a una pintura romántica, en donde habíamos hablado que justamente existe una tensión entre el hombre y la naturaleza, y uno de estos pintores, Turner, se ha dedicado principalmente a retratar
efectos atmosféricos. Y podríamos decir que las pinturas de Turner se acercan muchísimo a algunos trabajos ambientales de algunos artistas contemporáneos que han trabajado con luz, que han trabajado con niebla, que han trabajado con espejos y han buscado distintas calidades de estos materiales. En este caso, Turner utiliza una escena de una catástrofe natural. Es muy común en que Turner demuestre a través de sus pinturas el poder de la naturaleza sobre el ser humano, a través de fenómenos naturales, fuegos, catástrofes, hundimientos. Y en este caso, esta pintura genera casi una lectura abstracta en donde la luz produce un vórtice y un arremolinamiento entre el agua y los vapores y también el cielo y el aire. Muchas pinturas de Turner generan una masa indiferenciable entre lo gaseoso, lo líquido y el propio éter. Hasta aquí lo que podemos pensar un poco son modos de representación de la luz a través de la iluminación. Vemos que poco a poco la visión religiosa va desplazándose en pos de utilizar la propia luz para la iluminación de la escena que el artista quiere pintar y de los conceptos que quiere verter en la tela. Y vamos a pasar aquí a una especie de un salto discreto en la historia del arte y trabajar un poco con algunos pintores impresionistas. Y en este caso tenemos a Claude Monet y la impresión del sol naciente. En este caso, Monet lo que hace es desarrollar un nuevo modo de visión, en particular de la luz, y los efectos que tiene la luz sobre los objetos y sobre los cambios. Ya la forma en que se pinta es absolutamente distinta, ya no se busca un realismo, sino lo que se busca es producir el mismo efecto que el ojo. Lo que podemos decir es, si nos imaginamos un camino de dónde se desplaza el interés del artista, podríamos decir que en el medioevo el interés del artista estaba desplazado en el más allá, en un horizonte muy lejano que estaba identificado con Dios, y poco a poco ese horizonte lumínico se va acercando al plano humano hasta llegar al propio hombre y a interrogarse sobre el modo en que nosotros observamos una pintura. Por eso el impresionismo empieza a trabajar sobre los modos perceptivos, ya no solo trabajando específicamente sobre los modelos físicos y perceptivos de la luz, sino en los efectos que nos producen esas impresiones en nuestros sentidos. Y para entender los efectos que nos producen estas sensaciones tenemos que ir un poco más allá y pensar en el sistema de visión y todas las implicancias psicofísicas del sistema de la visión. Y es por eso que ese sol que nosotros lo teníamos detrás de la tela y que iluminaba en forma indirecta la tela, cada vez se coloca más delante de la tela y se produce un efecto muy particular en donde la luz ya no es una luz metafórica, sino es una luz material que empieza a mezclarse con el propio pigmento. Cuando el artista se da cuenta que esa luz forma parte de la sustancia de la propia obra, o sea, del propio pigmento, empieza a desarrollar algunos sistemas de representación de la luz
que sean más creíbles. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros mezclamos los pigmentos, siempre trabajamos sobre la mezcla sustractiva, con lo cual cualquier mezcla que hagamos de colores va a tender a oscurecer y por lo tanto a sustraer la luz. Los impresionistas se habían dado cuenta de ello y por eso en la superposición de pinceladas trataban de buscar representar los fenómenos lumínicos lo más fehacientemente posible y por eso no se mezclaban tanto los colores y se colocaban pinceladas de colores puros directos sobre el lienzo. Hasta llegar al puntillismo de Georges Seurat. El divisionismo extremo de la pincelada llegó casi matemáticamente a este tipo de pintura, en donde lo que hace el ojo es componer una mezcla aditiva de colores. Si nosotros viéramos de cerca esta pintura, lo que estaríamos viendo serían puntos de distintos colores que a la lejanía, vistos por nuestro ojo, producen los colores de la misma forma que hoy en día nosotros vemos un televisor de LED que está formado por píxeles RGB que producen todos los colores. Esta forma de pintar lo que trae aparejado es lograr justamente colores más intensos. Acá tenemos otra obra que es El faro de Honfleur, en donde Georges Seurat se empieza a concentrar en estos accidentes atmosféricos, como puede ser el resplandor que produce la arena, la niebla que se produce sobre el fondo, y todos estos elementos o todas estas impresiones que dan a nuestros sentidos que hasta ahora los pintores no podían generarlas en forma correcta. En este caso, el modelo de espaldas, vemos que Seurat ya logra, digamos, una difuminación de la obra mayor, donde la forma ya no es tan importante y el color está justamente supeditado a esta situación. Y dentro de estos impresionistas tenemos una obra de un artista noruego, Edvard Munch, Atardecer en la calle Karl Roar. Lo que hizo Munch normalmente fue retratar sentimientos y tragedias humanas. Dentro del impresionismo nosotros vimos muchos artistas que lo que hacían era retratar exteriores, ciudades, bullicios, colores, y de alguna forma Munch lo que hace es generar el lado B, digamos, de esa situación. En este caso hay un atardecer en esta calle y lo que está ocurriendo justamente es todo lo contrario de lo que por ahí podríamos ver en un artista impresionista francés, en donde la gente se reúne y comparte esos espacios al aire libre con mucho placer. En este caso hay una atmósfera de terror y de desolación, y podríamos decir justamente que esta atmósfera está acompañada por un tratamiento de la luz bastante interesante, ¿no? Que podríamos hablar un poco también sobre las cualidades de la luz nórdica que tienen en Noruega, y de este lugar, digamos, vacío, casi angustiante, que luego es aprovechado y utilizado por los cineastas alemanes en el expresionismo alemán, justamente trabajan esta misma situación. Fíjense que acá hay zonas de intensidad de claroscuros también que van siendo aprovechadas para generar este tipo de atmósfera. En la parte siguiente vamos a seguir viendo algunas obras posteriores que nos van a ir continuando el relato que concluimos acá con los impresionistas.